buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral de cada semana de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas en todo el mundo hispanoamericano, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa de esta importante serie del estudio expositivo de Romanos capítulo 11. Desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, esperamos que nos esté siguiendo en toda la serie. En el día de hoy estudiaremos los versículos 22 al 27. Y como el programa de hoy será algo más largo de lo normal, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, el versículo 22, que dice: Escuchen bien esto, gentiles, valoren muy bien la bondad y la severidad de Dios. La severidad hacia los judíos incrédulos, pero la bondad hacia ti, que fuiste injertado por tu fe. Pero si no permaneces en su bondad, tú también serás desgajado. Punto número 1. La interpretación literal de este versículo es que Pablo sigue y sigue argumentando a los gentiles de aquel tiempo que ellos estaban equivocados, que deben cambiar sus ideas y deben entender bien lo que Dios hizo por ellos y con los gentiles. Punto número 2. Ahora, de este pasaje también aprendemos para nosotros algo muy importante y práctico de la psicología bíblica, y es que, escuche muy bien, la repetición de correctos argumentos derriba los falsos sentimientos. Se lo repito, la repetición de correctos argumentos derriba los falsos sentimientos. Y ese principio psicológico de la repetición es precisamente lo que viene haciendo Pablo aquí en todo el capítulo 11. Repetir y repetir argumentos y más argumentos correctos ante los gentiles para derribar el sentimiento equivocado hacia los judíos. Por lo tanto, el principio psicológico universal aquí es que, si sacamos los pensamientos cerrados y colocamos pensamientos correctos, las personas tendrán entonces sentimientos y actos correctos. Los gentiles estaban sintiendo soberbia ante Dios y desprecio hacia los judíos. ¿Por qué estaban sintiendo esto? Bueno, porque tenían ideas equivocadas de Dios y de los judíos. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Entonces, de esta enseñanza nos preguntamos cuántos pensamientos equivocados tendrá usted en este momento actual que hacen que usted tenga sentimientos equivocados y haga cosas equivocadas en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en su iglesia, en su doctrina o en su carácter. ¿Cuántas ideas equivocadas aún tendrá usted? Los sentimientos equivocados y las acciones equivocadas son pecado, son el resultado de ideas equivocadas, y eso es lo que estaba trabajando aquí Pablo, para quitar en los gentiles esas ideas equivocadas. Y, afortunadamente, la palabra de Dios está llena de verdades, para que usted no se deje engañar por pensamientos equivocados. Coloque las ideas correctas que le producirán sentimientos y acciones correctas. Así es la maravillosa palabra de Dios. El tema es muy serio e importante, estimado oyente, así que medítelo, y para preguntas de este tema, escríbanos. Punto número 3. Se habla aquí también de la bondad de Dios. Sí, Dios es bueno, estimado oyente, pero el problema es que usted es malo. Ahí radica el problema para usted. Usted es malo porque comete muchos delitos a lo largo de su vida. Y eso hace que aunque Dios sea bueno, en Dios se despierte su furia, su ira, su enojo y su justicia contra usted. Y entonces Dios lo aborrece, porque Dios aborrece lo malo y al malo. O en otras palabras, Dios aborrece al pecado y al pecador, aunque Dios sea bueno.
Pero los lobos pastores de hoy manipulan esto de que, como la Biblia dice que Dios es bueno, ya con eso usted puede tener paz, pero eso es falso. Por el contrario, usted debería temblar porque si Dios es bueno y usted es malo, que lo es, usted tiene un problema grave ante Dios, porque Dios no va a consentir sus maldades, porque si Dios las consintiera, Él se convertiría en injusto. Así que, siendo las cosas así, Él reaccionará contra usted en su momento por ser malo, aunque Él es bueno. ¿Comprende el tema? No se olvide que Dios también es juez, estimado oyente, no se olvide. No se olvide que también tiene ira y también castiga al malo. Así que volvemos a repetir lo que tantas veces hemos dicho en el canal. Denunciamos delante de Dios y de los ángeles públicamente el engaño atroz de los pastores, rabinos, sacerdotes y líderes falsos que le engañan a usted diciendo que Dios es bueno y Dios le ama. Y entonces con eso ellos producen en usted una falsa tranquilidad. El contraste entre que Dios es bueno y usted es malo, eso hará que Él lo expulse a usted al lugar más lejano de Él y al lugar más malo para usted, los infiernos. No se deje engañar por los lobos del amor de Dios y márchese de esas iglesias cuanto antes. Punto número 4. Ahora, ¿cómo definimos brevemente la bondad de Dios? Bueno, teológicamente hablando, la bondad de Dios para con el hombre caído se manifiesta mayormente en dos cosas. Primero, en su paciencia hacia el hombre malo. Y segundo, en su evangelio diseñado para el hombre malo. En lugar de aplicarle inmediatamente la justicia divina que el hombre merece, Dios aplica en su bondad la libertad condicional al hombre delincuente. Esa es la primera forma de bondad de Dios, postergar su justicia contra el hombre, es decir, darle paciencia. Y la segunda forma de bondad de Dios hacia el hombre, hacia usted, es haber descargado su justicia sobre el Señor Jesús y no sobre usted como usted lo merecía. Usted ya tendría que estar muerto, estimado oyente, ya tendría que estar muerto. No estar trabajando, ni teniendo hijos, ni ganando dinero, ni haciendo pecados, ni viviendo su vida como si no hubiera un juicio. No. Sino que ya por el primer pecado que usted ha cometido hace años, usted ya debería estar en los infiernos. Pero Dios aplica su bondad dilatando en paciencia su sentencia de condenación para que usted aún encima reciba el perdón de los pecados por medio de la mayor bondad que Dios ha tenido con el hombre, el Evangelio. Así que muévase, estimado oyente, muévase. Busque un abogado urgentemente que le ayude a buscar la forma de poder ser libre de sus delitos antes de que Dios, el juez, le aplique la sentencia y lo mate. Si quiere, en el gabinete jurídico del Ministerio Tinajas, le ayudamos a encontrar la forma legal de poder ser libre de sus delitos ante Dios, el juez. Punto número 5 de este versículo. Otra frase del pasaje en la que debemos detenernos es la severidad de Dios. Cuando se acaba la paciencia de Dios sobre cada hombre, Dios le aplicará su severidad, su furia, su castigo, su ira y su justicia. Y si usted no tiene abogado, si usted no tiene el evangelio jurídico en su vida, si usted no tiene sus pecados perdonados, no quisiera estar en su lugar, estimado oyente, cuando Dios le quite la vida. Porque la furia de Dios lo destrozará, lo hará pedazos, lo hará estremecer como nunca en su vida, en su alma y en su cuerpo. Todo su ser se estremecerá como una hoja ante el viento huracanado de la furia de Dios. Dios es bueno, sí, pero no se olvide que Dios es también severo, como dice aquí, y eso no se habla en ninguna iglesia. Nosotros somos valientes y le decimos que le están engañando en esas iglesias y que usted debe tener temor porque sus delitos, sus pecados, lo llevan a la condenación eterna. Sus injusticias despiertan la severidad de Dios, que le aplicará un día las leyes divinas severamente y usted quedará acorralado para siempre en la cárcel eterna por delincuente, aunque haya estado toda su vida metido en una iglesia tipo calvinista, adventista, presbiteriana, anglicana, católico-romana, pentecostal, rabínica, mesiánica, unicitaria, mormona,
o en una iglesia bautista de esas que hay por ahí. Ninguna de esas iglesias le librará de la severidad de Dios el día del juicio, porque todas esas iglesias enseñan un evangelio falso. Al contrario, haber estado en esas iglesias aumentará su condenación eterna. Así que tenga cuidado con la severidad de Dios. Punto número 6 del versículo 22. Hay gente que tiene el descaro de usar este pasaje para defender la doctrina de la pérdida de la salvación usando la frase «si no permanece». La lógica necia de los defensores de la doctrina de que la salvación se pierde alega que si la frase dice Si no permaneces, entonces esa frase, dicen ellos, significaría que la persona estaba andando en la verdad, pero luego se va de la verdad, o sea, no permaneció en la salvación y la perdió. Eso es lo que alegan esos herejes. Pero, eso es una blasfemia y es un sofisma. Es decir, es un argumento aparentemente lógico pero falso y fácilmente derribable, como hemos hecho 1000 veces en el Ministerio Tinajas. La doctrina de la pérdida de la salvación es falsa. Primero, porque ahí no dice que la salvación se pierde. El texto de Romanos no dice eso. Segundo, ¿qué hacemos entonces con tantos pasajes contundentes que hablan de que la salvación es permanente y no se pierde? ¿Los quitamos de la Biblia? ¿Se contradice entonces la Biblia con unos pasajes que dicen claramente que la salvación no se pierde, con otros pasajes que parecería que hablan de perder la salvación? ¿Cree usted, estimado pentecostal, que Dios haría la Biblia con esta contradicción doctrinal? Tercero, el invento de la doctrina de la pérdida de la salvación es ni más ni menos que el ingenioso invento de los pastores falsos que tienen un evangelio falso que no funciona. Y entonces, como ese evangelio no cambia ni funciona en las personas, en lugar de admitir que su evangelio no funciona, esos lobos pastores, para no quedar mal ante la gente, se inventan esta doctrina que le echa la culpa a la persona por falta de fe. Y por eso la persona, al seguir pecando, le dicen que ha perdido la salvación. Pero eso es retorcidamente falso. El problema no está en la persona, el problema está en el pastor y su evangelio falso. Y cuarto, la doctrina de la pérdida de la salvación se derriba fácilmente tan solo con un pasaje bíblico que usa precisamente la palabra permanecer. Veámoslo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, que de forma parafraseada, para que usted lo entienda mejor, dice: había gente en nuestra iglesia que simpatizaba con nosotros, por eso estaban con nosotros. Pero luego no aguantaron y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Y por qué salieron? Bueno, salieron porque, aunque estaban en la iglesia, no eran salvos, porque si hubieran sido salvos, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron para que se evidenciara que no todos los que estaban con nosotros eran salvos. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. Juan aquí derriba la doctrina de la pérdida de la salvación porque en su misma iglesia había gente que parecía que eran salvos, pero eran solo simpatizantes que conocían la verdad, que habían sido iluminados con la verdad, pero no eran convertidos. Y al llegar la hora de la verdad, no aguantaron la prueba, porque no tenían salvación y se fueron. Les gusta el mundo y no les gusta la radicalidad de la iglesia y de los pastores, por eso se van. Ahí tiene con estos puntos la respuesta a los inventores de la pérdida de la salvación, una doctrina falsa. La salvación verdadera, por medio del verdadero evangelio, en una iglesia verdadera, con un pastor de doctrina verdadera, no se pierde nunca. El que se pierde, el que se va, el que no permanece, es porque solo fue un simpatizante de la verdad, nunca fue convertido, porque el convertido permanece fiel hasta la muerte. Por lo tanto, Pablo está hablando aquí de gente que si no permanece es porque nunca fue salvo, es pura lógica. Solo el que permanece en la bondad de Dios, o sea, permanece en el evangelio de Dios, solo ese se salva. Punto. Jaque a la doctrina hereje pentecostal. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 23 que dice:
Ahora, si los judíos dejan la incredulidad, entonces serán injertados en su pueblo, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Punto número 1. El pasaje, literalmente hablando, dice que si los actuales judíos tomaran la decisión de dejar de negar el Mesías, si dejaran de creer que aún no ha venido el Mesías, y si creyeran que Jesús es el Mesías, si ellos deciden esto en su libre albedrío, entonces Dios los injertará nuevamente en su pueblo y los salvará. O sea, de forma individual, Dios no ha rechazado a los judíos, solo los ha rechazado a nivel colectivo como nación. Punto número 2. Nuevamente aquí se ve el libre albedrío que los ciegos calvinistas nunca ven en ningún lado. Tan solo una sola palabra pequeña, ese sí, derriba el calvinismo entero y muestra que, si el judío investiga el Antiguo Testamento, si el judío razona y si el judío decide creer en Jesús como el Mesías, todo esto es el libre albedrío, entonces Dios lo injertará en su pueblo. Esta es la enseñanza teológica subyacente del versículo, el potencial libre albedrío del judío en estado puro. Aquí se puede ver un orden. Si primero el judío toma la decisión en su libre albedrío de creer en el Mesías, entonces luego actúa la acción divina y lo pone, lo injerta, lo introduce en el pueblo de Dios. Ese es el orden salvífico. Primero el hombre, luego Dios. Una vez más, con este pequeño pasaje, damos jaque a los calvinistas. ¡Viva el libre albedrío! Uno de los dones más maravillosos de Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 24 que dice: Si Dios hizo todo para que tú fueses cortado del olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra toda esperanza fuiste injertado en el buen olivo de Dios, entonces, si Dios hizo eso por ti, ¿cuánto más hará Dios en su día con los judíos, que son las ramas naturales, para injertarlas nuevamente en su propio olivo? Punto número 1. El versículo literalmente nos está diciendo que, así como Dios hizo todo lo posible por salvar a los gentiles cuando era contrario a nuestra naturaleza y cuando era imposible que nos salváramos, un día también Dios hará todo lo posible por salvar a su pueblo Israel. Y de esto ya hemos hablado en los mensajes pasados. Punto número 2. Le hemos leído a usted este pasaje largo de forma parafraseada para que usted pueda entender mejor lo que Pablo le dice a los gentiles en este pasaje sobre la doctrina de la providencia divina. Pastor, ¿qué es eso de la providencia divina? Suena católico. Bueno, estimado oyente, no es lenguaje católico, sino que es un lenguaje bíblico que se lo explicamos a continuación. Punto número 3. Entonces, ¿qué significa la providencia divina? Bueno, apunte, estimado oyente, tome notas. La providencia divina es el arte que tiene Dios para mover las piezas alrededor de nuestra vida para que podamos encontrar la verdad del Evangelio y ser salvos. Se lo repito, la providencia de Dios es el arte que tiene Dios para mover las piezas alrededor de su vida para que usted pueda encontrar la verdad del Evangelio y ser salvo. Ahora piense y recuerde. ¿Cuántas veces Dios ha diseñado situaciones en su vida para que usted vea la verdad? Por ejemplo, este canal es un instrumento de la providencia de Dios para su vida. No menosprecie este canal ni menosprecie la providencia de Dios. Y punto número 4. La frase de la versión Reina Valera 60 donde dice fuiste cortado y luego dice fuiste injertado. Ambas frases nos muestra que eso es lo que Dios hace para que usted sea salvo. Pero, antes de que Dios lo salve, es usted el que decide previamente tomar la salvación de Dios. Por ejemplo, Dios en su providencia pone situaciones en su vida para que usted encuentre la verdad, como por ejemplo en este canal. Y así decide usted mismo desgajarse del olivo del mundo y de la iglesia
y luego usted mismo se injerte en el olivo de Dios por medio de obedecer Marcos capítulo 1, versículo 15. Todas esas acciones que Dios hace para que usted decida ser salvo, la Biblia lo llama la providencia divina, donde Dios hace todo y de todo para que usted en su libre albedrío entre por la puerta estrecha o extienda su mano, tome el salvavidas y entonces Él tirará del salvavidas para que usted sea salvo. Pero si usted no agarra el salvavidas, si usted no entra por la puerta estrecha, usted no será salvo. El caso más maravilloso y claro de la providencia divina, en armonía con el libre albedrío, esas dos doctrinas, lo tenemos en Hechos capítulo 8 entre Felipe, Dios y el etíope. Para que no se haga muy largo la explicación de esto, tiene usted un vídeo en nuestro canal con este tema y se lo dejamos abajo en la descripción del vídeo. Hechos capítulo 8 es un argumento irrefutable para los necios calvinistas. En resumen de este pasaje, Dios aplica a judíos y gentiles el arte maravilloso de la providencia divina para que el hombre use el maravilloso don del libre albedrío. Amén, aleluya. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 25 que dice: Hermanos gentiles, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Una parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Este famoso pasaje es uno de los pilares de la parte profética de la Biblia que se complementa perfectamente con Lucas capítulo 21 versículo 24 que hemos enseñado en su día en el canal, y dice: hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Estos dos pasajes son la base teológico-profética de nuestra tesis de que este tiempo aún no es el tiempo del fin del mundo, ni Cristo viene ya, como dicen los lobos, porque Dios ahora está dilatando la llegada del Apocalipsis y la venida de Cristo para que en la actualidad los gentiles como usted se conviertan por medio del Evangelio hasta que entre el último que quiera ser salvo, y entonces sí, ahí empieza el Apocalipsis. Pero ni siquiera es el fin del mundo en estos días. Estamos aún en el tiempo de los gentiles, como dice este pasaje, en el tiempo de la paciencia de Dios, como dice este texto. Por lo tanto, eso del fin del mundo ahora es una falacia. No se crea, no se asuste, no siga a esos pastores, son todos mentirosos. El fin del mundo no viene aún, Cristo no viene aún. Por eso nosotros trabajamos para que entren todos los gentiles posibles antes de que Dios cierre la puerta de su paciencia, cierre el tiempo de los gentiles y empiece el tiempo catastrófico del Apocalipsis, cuando se convierta el último gentil del planeta, dice el pasaje, y Dios vea que ya nadie más se va a convertir por medio del Evangelio. Entonces ahí sí empezará el cataclismo en la tierra. La ira del Cordero se desatará. Y ¡ay de quienes no estén preparados! ¡Ay de los que tengan que vivir en esos días! Cuando se convierta el último gentil, Dios quitará su iglesia de la tierra y vendrá todo el Apocalipsis, como ya dijimos el otro día, analizando el versículo 15, que por cierto le invitamos a repasarlo. Luego se manifestará el anticristo. Vendrán las 28 plagas terribles del Apocalipsis que serán derramadas sobre todo este mundo en tan solo 3 años y medio. Esa será la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Y al final de esos 3 años y medio de Apocalipsis, la furia del anticristo, frustrado y enojado por las plagas de la ira de Dios, atacará entonces a Israel en Armagedón. Pero como ya hemos dicho en el análisis del versículo 15, es ahí cuando vendrá Cristo a ayudar a Israel. Vencerá a todas las naciones, vencerá al anticristo con el soplo de su boca, lo lanzará a los infiernos de fuego, y entonces ahí empezará el maravilloso milenio, el tiempo de gloria de Israel que habla todo este capítulo 11 de Romanos.
Entremos ahora en el análisis y comentario del siguiente versículo, el versículo 26, que dice: Luego de todo esto, Israel será salvo, como está profetizado en Isaías capítulo 59, versículo 20. Vendrá a Sión el libertador, el cual quitará la impiedad de Jacob. Este pasaje profético nos habla de 3 preguntas que trataremos de responder a continuación. Primero, ¿quiénes son esos que serán salvos? Segundo, ¿cuándo serán salvos? Y tercero, ¿cuántos serán salvos en ese tiempo futuro y glorioso de Israel? Primera pregunta, ¿quiénes serán salvos? Evidentemente, siempre, teológicamente hablando, el salvo es la persona que se convierte por medio de los 2 requisitos universales de la Biblia, tanto para judíos como para gentiles. En este caso se habla de que solo serán salvos los judíos que, en el tiempo de Apocalipsis, por medio de la predicación de los 144.000, primero creerán que Jesús es el Mesías que vendrá a salvarlos del anticristo y poner sus pecados ante el Mesías. Segunda pregunta, ¿cuántos serán salvos en el Apocalipsis? Como siempre, la Biblia dice que serán salvos pocos, muy pocos, y así será también en el Apocalipsis. El universalismo de salvación no existe nunca en la Biblia, sino que ese todos se refiere solo a todos los que crean el Evangelio predicado por los 144.000. Tercera pregunta, ¿cuándo serán salvos en el Apocalipsis? Bien, escuche esto ahora con mucha atención. Nosotros ahora, en este tiempo, el tiempo de los gentiles, predicamos el Evangelio jurídico fundamentalmente a los gentiles. En el Apocalipsis, que es el tiempo para los judíos, los 144.000 predicarán fundamentalmente el Evangelio mesiánico a los judíos para que se salven. Pero pastor, ¿por qué ha dicho usted 2 veces fundamentalmente? Bueno, lo hemos hecho a propósito, porque si bien es cierto que ahora predicamos el Evangelio a los gentiles mayormente, eso no quita que haya algún judío que en este tiempo actual también crea que Jesús será el Mesías y se salve. ¿Y por qué hemos dicho que los 144.000 predicarán fundamentalmente a los judíos? Bueno, pues por lo mismo, porque su mensaje en esos días estará centrado y dirigido mayormente a los judíos. Pero si hay algún gentil que crea lo que enseñan los 144.000, esos gentiles también se salvarán. Sabemos que es un tema complejo, estimado oyente, pero usted tiene que esforzarse en seguirnos y no creerle a los pastores lobos proféticos que no saben nada de profecía. Ahí es cuando tendrán sentido todos los pasajes maravillosos que habla el Antiguo Testamento sobre los días gloriosos para Israel. Son los días del milenio. Bien, como hemos dicho, escuche entonces ahora solo unas porciones del pasaje de Isaías capítulo 11 que hablan del Mesías y de cómo será ese tiempo glorioso del milenio en la tierra para Israel y para la humanidad. Le invitamos, estimado oyente, a que usted lea todo el capítulo 11 de Isaías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y los animales domésticos andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán juntas, y sus crías se echarán juntas. El león y el buey comerán hierba, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, y el recién destetado meterá su mano en la cueva de la víbora. Así será mi monte santo, no habrá ningún mal, y será lleno del conocimiento del Señor, tanto como las aguas llenan el mar. Amén, aleluya. Bendito sea el Mesías y bendita sea la gloria que le espera a Israel, el pueblo glorioso del Mesías. Entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 27, que dice: Todo esto será mi pacto con ellos y sucederá cuando yo quite sus pecados. Punto número 1. El pacto al cual se refiere aquí Pablo, como ya hemos dicho, es bendecir a Israel en el futuro como una nación gloriosa en el milenio, por encima de todas las naciones. Pero esa bendición material,
está condicionada por el previo perdón de los pecados de Israel. Así que aquí hay un orden teológico muy importante a tener en cuenta, estimado oyente. Primero es lo espiritual, luego la bendición material. Este es el orden bíblico, constante, teológico, doctrinal y el mandato de Dios siempre. Primero, quitar los pecados de las personas y luego dar la bendición material a las personas. Así lo dice aquí para los judíos en el futuro y es también así con la iglesia. Primero el Señor perdona los pecados de los gentiles y luego les dará la bendición material del reino de los cielos. Y en este caso con Israel es igual. En el Apocalipsis, los judíos que quieran entrar al tiempo material y glorioso del milenio, primero deben quitarse sus pecados por medio del Mesías, y entonces el texto dice que luego Dios les promete en pacto un tiempo material glorioso en la tierra que es el milenio. Así que aprenda este orden, estimado oyente. No hay bendición material sin previa humillación personal. Punto número 2 del versículo 27. En el día de hoy, la gente en las iglesias solo piensa en bendición material sin preocuparse del perdón de los pecados. Siempre es así. Mire, en los tiempos de Jesús, el vulgo solo buscaba bendiciones materiales de Jesús, como comida y milagros, y no se preocuparon de los pecados. En Juan capítulo 6 y Mateo capítulo 6, Jesús dice: en verdad les digo, solo me buscan por milagros y por comer pan hasta hartarse. Pero yo les digo, buscad más bien primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás se les dará a su tiempo. Otro ejemplo, al ladrón malo de la cruz solo le importaba la bendición de salir del dolor físico. Por eso buscó a Jesús, para salir de la tortura donde él se había metido. Solo buscaba a Jesús para salir del dolor. Igual que todo el mundo de hoy que va a esas iglesias falsas de campañas de sanidades y milagros, solo a buscar quitarse el dolor, no a quitar sus pecados. Así como Jesús no respondió al ladrón malo que le pedía salir del problema, así hace hoy el Señor también con todos los millones de personas que van a esas iglesias de sanidades, prosperidad y milagros, donde el Señor nunca les responderá nada, así como nunca le respondió al ladrón malo que buscó a Jesús solo por su milagro. Entienda bien esto, estimado oyente. Otro ejemplo, en el día de hoy, las iglesias están llenas de gente perversa, mentirosa, ladrona, sensual, inmoral, en unión libre, en adulterio, en fornicación, divorciada, recasada, envidiosa, chismosa, gorda, desobediente a sus padres, con matrimonios disfuncionales, borrachos, mundanos, libertinos, defensores de los homosexuales, gente que ha abortado, gente que juega a la lotería, gente mala, machistas y feministas, gente que cree en el horóscopo y que visita a los santeros, mujeres que visten de forma sensual en la iglesia, gente que les gusta el dinero, gente que nunca lee la Biblia, gente que busca a Dios en las iglesias solo por interés, pero nunca buscan a Dios por el perdón de sus pecados. A todos esos, Dios nunca les responderá por mucho que vayan a la iglesia, ni nunca los salvará. Así que usted puede ir a 1000 campañas estafadoras de sanidades, prosperidad y noches de milagros, que usted nunca saldrá sano ni salvo. Y si algún necio me dice que fue sanado por Dios en esas campañas, ese es un engañado, porque en las campañas de milagros nunca está Dios. Está el otro Dios, el Dios de este mundo, que también tiene poder y hace algunos milagros para engañar a la gente incauta y tonta y hacerles creer que Dios los sana y los escucha, cuando solo van a buscar cosas para su vida, no van a buscar el perdón de los pecados. Así que no se engañe, estimado oyente, salga de esas iglesias, busque primero el perdón de sus pecados y ya luego Dios le dará lo que necesita. El mensaje más importante que todo predicador debe enseñar a su audiencia es cómo se perdonan los pecados. ¿Qué sentido tiene tener delante una audiencia de personas y no enseñarle lo que más necesitan? Ser librados de la condenación eterna. ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia si usted no va a buscar el perdón de sus pecados?
Jesús dijo que todos los hombres morirán en sus pecados. Por lo tanto, nuestro mayor lema como pastores es enseñar constantemente a los hombres cómo se perdonan los pecados para que no mueran con sus pecados. Si su pastor, rabino, líder, pastora o sacerdote no le enseña correctamente el perdón de los pecados por medio del evangelio jurídico, su líder es un lobo con piel de oveja y usted va con él camino de la condenación eterna. Y para terminar, aprovechando entonces la última frase del verso 27, le preguntamos a usted: ¿cómo se perdonan sus pecados, estimado oyente? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Están sus pecados perdonados? ¿Va usted a la iglesia sin pensar en este tema? ¿Qué respondería usted si le preguntáramos ahora mismo cómo se perdonan sus pecados? Entonces quizás usted me diga: Pastor, mis pecados se perdonan por la sangre de Cristo. Bueno, escuche bien. La sangre de Cristo no perdona los pecados de los gentiles. Estimado oyente, sí, ha oído bien. La sangre de Cristo no limpia los pecados de los gentiles. Eso es falso. Lo que perdona los pecados de nosotros los gentiles es la propiciación de Cristo, es decir, la justicia de Cristo, no la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es solo para los judíos, no para los gentiles. Le han engañado cuando le usan pasajes como por ejemplo el de 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 que dice: Hermano, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O la de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19 que dice: Hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha. No se lleve las manos a la cabeza, estimado oyente, por esto que decimos. Pero esos pasajes están en la Biblia, pero no son para la iglesia de los gentiles. Es solo para la iglesia de los judíos. Pedro y Juan eran apóstoles a los judíos, no a los gentiles. Por eso usan el lenguaje mesiánico, el lenguaje de la sangre. Pero Pablo usa para los gentiles el lenguaje jurídico para el perdón de los pecados, como muchas veces hemos dicho en el canal. Es muy importante que usted entienda esto, estimado oyente. No nos vea como herejes o blasfemos. La sangre de Cristo, a usted gentil, no le limpia los pecados. No es el método de Dios para usted. Lo que le quita los pecados a usted es la fe en la justicia de Cristo. Bien, otros nos dirán: Pastor, mis pecados se perdonan cuando acepto a Jesús como mi único suficiente Señor y Salvador. Bueno, eso suena muy bonito, pero es falso. Eso no cumple los requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15. Ese es el evangelio moderno americano. Otros nos dirán: Pastor, mis pecados se perdonan cuando le confieso a un sacerdote mis pecados. Bueno, un delincuente no puede quitar los delitos de otro delincuente. Punto. Otros nos dirán: Pastor, mis pecados se perdonan cuando me arrepiento de todo corazón ante Dios. Bueno, eso que usted dice es antibíblico. No hay nada en toda la Biblia que respalde esa opción. Y por otro lado, es antijurídico porque Dios es juez y ningún juez perdona a un delincuente que simplemente se arrepienta y pida perdón de sus delitos. Ya hemos hablado de esto muchas veces en el canal. Otros nos dirán: Pastor, mis pecados se perdonan cuando voy a la iglesia, cuando ayuno, cuando doy diezmo y me bautizo. Bueno, no me haga reír, estimado oyente, eso no perdona los pecados. Fíltrelo por Marcos 1:15 y verá que no sirve para el perdón de los pecados. Los pecados solo se perdonan, dice el Mesías, por medio de dos requisitos universales, según el Señor mismo lo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Que conste en acta. Bien, nuevamente se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Hasta aquí con el quinto mensaje expositivo y bien detallado para usted de esta parte de la serie de Romanos capítulo 11. Continuaremos aún con 2 mensajes más. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es.
Ahora, antes de terminar el programa, queremos invitar como siempre a todos los seguidores del canal a colaborar voluntariamente y apoyar el Ministerio Tinajas que le está beneficiando a usted. Sin medios no se puede hacer nada en la vida. Y segundo, queremos recordarle también que hemos sacado recientemente a la luz nuestro primer libro completo sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Abajo en la descripción del vídeo tiene todos los detalles de estos dos temas. Muchísimas gracias anticipadas. Bien, y hasta aquí, estimado oyente, con el programa del día de hoy. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad bíblica, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.